Bueno, para cerrar la unidad temática de sanitarios, ya vimos la provisión de agua fría, la provisión de agua caliente. Hoy nos vamos a dedicar a evacuar estas aguas servidas. Uno de los problemas de los desagües es el impacto que generan en el medio. Todos lo sabemos. Cuando estamos con una pequeña construcción, ese impacto es menor, casi imperceptible. Está bien, puede hacer que la sumatoria de muchos impactos menores genere un impacto mayor. Pero en estos edificios, el impacto que producen es notable. Los volúmenes de desagües que se producen son significativamente mayores a la escala que ustedes conocían del año anterior. Pensemos que en la región metropolitana casi toda el agua potable que obtenemos proviene del Río de la Plata, que a veces en algunos lugares las redes son incompletas, como pasa en La Plata, que hay una planta de tratamiento pero que no alcanza, entonces hay perforaciones, donde la calidad del agua es bastante indefinible, pero la mayoría del agua potable la sacamos del Río de la Plata. ¿Y qué hacemos con los efluentes? Los volcamos al Río de la Plata, ¿sí? Tanto los pluviales como los cloacales se vuelcan al Río de la Plata, con un tratamiento o que no existe o que es bastante rudimentario. En los últimos 10 años se ha venido tratando de mejorar, se mejoró el cloacal de Berazategui, está planificado uno en la desembocadura del Riachuelo, pero todavía no hay un tratamiento completo. Es un tratamiento parcial, de decantación y nada más, no es lo que debería existir. Deberíamos tener un volcamiento donde el efluente vuelve al río con la misma condición que lo sacamos del río. Así que vamos a analizar en nuestros edificios dos variables muy importantes. Primero, el tipo, la calidad de efluente que vamos a tener. Si son aguas negras, aguas grises o aguas blancas. El impacto en el medio es absolutamente diferente. Las aguas negras con gran carga de grasas, materia fecal, ¿sí? Orines, generan un impacto muy grande. Las aguas grises, que son unas aguas jabonosas, generan un impacto menor, y las aguas blancas, que son las aguas de lluvia, por su calidad no generan un impacto importante. Pero el otro problema es la cantidad de los efluentes. Si bien las aguas de lluvia, como decíamos, son blancas por su calidad, no generan un impacto, sí por sus caudales. El cambio de regímenes de lluvia, que a lo largo del año llueve lo mismo, pero en mucho menos tiempo, produciendo inundaciones. Pasamos de un régimen de 60 milímetros por hora, con el que se calculaban las instalaciones en 1930, cuando se hizo el primer reglamento de obras sanitarias, a 120 milímetros por hora, que es lo que pasa ahora. Por lo tanto, empezamos a notar las inundaciones, como las redes urbanas, sobre todo en las ciudades más antiguas, han quedado viejas, picas, necesitan ampliaciones, pero también se necesita la colaboración de los proyectistas, de los edificios, de los usuarios de los edificios para disminuir esos impactos. Así que vamos a hablar de la cantidad de los efluentes. Ahora nos empieza a preocupar la cantidad también. Y cuando hablamos de cantidad, básicamente vamos a pensar en dos valores. Los valores diarios, que es una manera como a largo plazo de evaluar cuál es el impacto que nosotros producimos en el medio, ¿no? Es decir, la municipalidad, la compañía de tratamiento, podrá tener una idea de cuáles son los volcamientos y la necesidad de tratamiento a lo largo de todo un día. Pero por otro lado, hacia adentro de los edificios nos importan más los caudales picos, los picos instantáneos que se pueden generar
o porque hay muchos usuarios en el edificio, o porque está lloviendo mucho de golpe, para que las canalizaciones no nos queden chicas. Recordamos los desagües pluviales y cloacales, los cloacales con su red primaria y su red secundaria, que normalmente se termina interconectando con la primaria, y un sistema de ventilaciones complementario que ayuda al escurrimiento. Esto es una red, los desagües, a diferencia de lo que habíamos hablado, lo que hablaron con provisión de agua, que trabaja a presión atmosférica. El escurrimiento se da por gravedad. Necesito pendiente y garantizar que los dos extremos de esas conducciones estén a presión atmosférica. A partir de eso puedo tener el escurrimiento. En grandes edificios, las ventilaciones empiezan a ser mucho más importantes que lo que eran en pequeños edificios. La tecnología, respecto a la que conocen, no varía. Por ahí vamos a empezar a mirar con cariño otros materiales que antes los descartábamos porque eran muy caros, ¿sí? Entonces decíamos, no, el hierro fundido es carísimo. Bueno, pero ahora resulta que tenemos un edificio de una altura importante, donde puede haber impactos en la caída de objetos. Resulta que voy a tener un hotel con un hall de entrada y no quiero que la araña que está arriba de ese cielo raso me gotee sobre el hall de entrada. Entonces ya por ahí me juego y me compro unas cañerías de latón para hacer la araña de los desagües superiores. Es decir, vamos a empezar a mirar con cariño otros elementos que antes, o materiales que antes casi los dejábamos de lado, por el ruido, por las presiones que se pueden generar, los impactos, los esfuerzos mecánicos a los que estén sometidos. Podemos trabajar con materiales con los que hicieron sus obras, instalaciones 2, como el PVC, sí, lo podemos hacer, pero quizás hay que hacerlo inteligentemente, en aquellos lugares donde el esfuerzo al que está sometido es diferente, es menor, no importa tanto a lo troncal, sino más a lo terminal. El polipropileno, otro de los materiales que conocía. Ahora, tenemos que profundizar un poquito ahí, porque resulta que no todos los polipropilenos son iguales. Resulta que hay uno que es la línea Acoustic, ahora salió la competencia de otra marca, que tienen más espesor. Es el mismo caño, el mismo diámetro, pasa el mismo efluente, pero tiene más espesor. ¿Y por qué tiene más espesor? El doble de espesor casi. Ah, porque resulta que, de ahí su nombre, al tener más masa, puede tener una aislación acústica mucho más importante. Los desagües generan mucho ruido cuando se produce su escurrimiento, justamente por no trabajar a sección llena. Y en un hotel, por ejemplo, esto sería imperdonable. Por ahí en una oficina pasa más desapercibido, pero en el hotel, por favor, la aislación acústica es algo fundamental. Vamos a empezar por los cloacales. ¿Cuál va a ser el destino de estos influentes? Ustedes en Instalaciones Sura trabajan con la alternativa de el destino y tratamiento local, con el pozo absorbente, el lecho nitrificante, basta. Acá con la cantidad de efluente que estamos generando, el tipo de edificio que tenemos, vamos a conectar a la red pública para hacer una descarga de un volumen importante de efluentes. Estos son edificios que están en un medio urbano, van a tener conexión a la red. Y lo que vamos a ver son las particularidades de la conexión a la red que vamos a tener respecto a los edificios de Instalaciones 1. Bien, que tienen que estar ventiladas, que tienen que tener acceso, que los ramales, que las pendientes, todo eso sigue exactamente igual. Un inodoro, un lavatorio, un bidet, descarga igual, está en planta baja, primer piso, que en el piso 40. Los diámetros reglamentarios, los colores, todo eso sigue siendo exactamente igual. Los tipos de artefactos, cómo se canalizaba, todo igual. ¿Dónde vamos a prestar más atención?
los caños de descarga y ventilación, porque ahora vamos a tener muchos pisos acumulados. Entonces esos caños que antes descargaban el fluente de un piso, de dos, de tres, van a empezar a cobrar una altura importante, van a empezar a llevar una cantidad de fluente importante, y eso va a ser un tema para el análisis. Y el otro va a ser el de las ventilaciones, muchas veces ligadas a que esos caños de descarga y ventilación trabajen correctamente. Tienen a disposición de ustedes una lámina como esta, donde van a poder ver, ¿sí?, todas las variables desde la mínima complejidad hasta la máxima complejidad, donde van a disponer de unas tablas que están ahí abajo a la izquierda para poder realizar los cálculos. ¿Qué pasaba? Cuando ustedes hicieron instalaciones 1, ponían un caño de 110, pero el caño de 110 era porque es el diámetro mínimo necesario para que escurran efluentes con semisólidos, pedazos de papel, cáscaras de papa, lo que fuera, sin que se tape. Pero resulta que ahora tenemos muchos artefactos y esa cañería empieza a rellenarse de agua. Y si el espacio necesario para la ventilación no se mantiene, empieza a funcionar mal. Así que ahí tienen unas tablitas que les van a ayudar para verificar, ¿sí?, las condiciones, la capacidad de volcamiento que tiene un caño de descarga y ventilación o una cañería principal. Van a tener esquemas acá de los pretratamientos cloacales. ¿Cómo son? ¿Cómo se constituyen? Ahora lo vamos a ver, ¿no?, un poco más en detalle, pero acá van a tener cuándo se colocan, de qué depende su volumen. Es una lámina síntesis esta. Digo, el día que esté el parcial, si les tocó algo de desagüe, vengan a buscar esta lámina, porque acá está, la verdad, de la milanesa, está todo junto. ¿Sí? Bien. La conexión. ¿Sí? Siempre vamos a tener que tener, igual que teníamos en instalaciones 1, la necesidad de tener un acceso en los primeros 10 metros de la línea municipal. Ahora, ese acceso puede darse a través de una cámara de inspección si y solo si estoy enterrado. Si esa cámara de inspección la tengo que colocar en un, no enterrada, sino colgando en el subsuelo, sería una locura. Hay que hacer como una caja de hormigón que esté colgando, que va a molestar abajo, se va a reemplazar y se va a colocar una boca de inspección. La única diferencia es que la boca me va a servir para desobstruir la conexión, pero no me va a servir para desobstruir la cañería principal hacia adentro, cosa que tendré que hacer desde otro acceso que esté en el tendido de la cañería principal. Si es necesario, vamos a realizar un salto. Las redes de la compañía normalmente están 1,10 m, 1,50 m, 1,70 m. Si yo quisiera entrar la cañería principal a esa altura, me estaría ocupando la mitad del cielo raso, del subsuelo. Entraría a menos 1,50, menos 1,70, olvídate. No meto ni una Ferrari abajo de ese caño. No pasan las personas. Entonces, siempre la cañería principal la vamos a llevar lo más pegado posible a la losa sobre el primer subsuelo, a la losa del piso de planta baja. Y si tenemos una diferencia de nivel con la conexión, la vamos a resolver lo más cerca posible de la línea municipal. Recordamos, la cañería principal podía ser de 100 como mínimo y hasta de 150. Acá sigue siendo igual. La de 150 requería un poco menos de pendiente. A veces era un recurso en instalaciones, aunque no estuvieran cargadas, para zafar de hacer un pozo de bombeo o algo así, poner un caño más grande con menos pendiente. Acá vamos a empezar a necesitar las secciones en serio. Así que empecemos a mirar con cariño las cañerías principales de
150 o 160 según sea material metálico o plástico. Las pendientes son las que conocemos, ¿sí? Vamos a tener que tener ventilaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cañería con pendiente, acceso a ventilaciones, eso que tenemos ahí. ¿Cómo escurría el efluente en ese ramal horizontal, en esa cañería principal? De este modo, inundándose de abajo hacia arriba en la medida que se iba llenando la cañería. En esta cañería, el efluente cae en el sentido de la pendiente. Pero antes de que entre el efluente, este caño estaba lleno de aire. Y tiene que salir ese aire al exterior. ¿Por dónde sale? Sale por las ventilaciones. Si este caño se llena todo de agua, lo que va a pasar es que no va a salir el aire y no va a escurrir bien. Como cuando uno se quiere servir de la botella de Coca-Cola y la pone demasiado vertical y empieza a hacer borbotones y deja de escurrir. Entonces, vamos a tener que verificar que nuestras cañerías principales, ¿sí?, no se llenen del todo, que no más de un 0,7 de la altura para permitir que el aire pueda circular en el sentido contrario. ¿Y por qué está dado la capacidad de escurrimiento que tiene este caño? Por tres cosas. La sección, el diámetro que tiene, por supuesto, el material, porque hay materiales que, como que son plásticos, por ejemplo, presentan una superficie más lisa y escurren más rápidamente. Otros materiales, como el hierro fundido, son más rugosos y hay una cierta resistencia. Y por el otro lado, la pendiente. Ya la pendiente no es solo una cuestión de resolver la conexión entre un punto y el otro. Si le doy muy poca pendiente, puede ser que no tenga el escurrimiento necesario. Y yo necesito mantener una velocidad en esa circulación de fluente, que no sea ni demasiada, porque se empiezan a separar los semisólidos de los líquidos que los están empujando, ni demasiado poca, donde van a quedar frenados y después se va a obturar la cañería. Necesito una ventilación ahí interna. Entonces, deberíamos analizar, en nuestro caso, el volcamiento. Cuando uno hace una torre como la que estamos haciendo, siempre se te pide una factibilidad. Y dentro de las factibilidades están las de provisión de agua y de desagües. Y la compañía te va a preguntar para darte la certificación esta. Es decir, ¿y usted cuánto va a volcar? ¿Cuánto por día? Entonces vos vas a sacar tus cuentas y vas a decir, bueno, vuelco tanto. Un modo fácil de hacerlo es, ustedes calcularon una demanda de agua. Decir, bueno, yo voy a volcar el 80% del agua que tomé, porque el resto se fue en baldeo, se fue en cocina, se la tomó la gente. Pero todo el resto del agua, entonces lo voy a estar vertiendo. Aquellos que ya pensaron en una recuperación de agua, podrán descontar el volumen de agua recuperada y disminuir el volcamiento diario. A veces, la factibilidad, la compañía te dice, sí, le doy la factibilidad, pero hay que hacer una obra para cambiar el caño que pasa por la vereda y llevarlo de 150 a 200, para que pueda estar el caudal 200 metros hasta una cámara de registro que está más abajo. Y después el pico, que decíamos, nos interesa más a nosotros para poder tener el diámetro de las conexiones, ¿sí? Que las conexiones tengan el diámetro suficiente. Cuando no es así, uy, qué problema que tenés. Me ha tocado obras donde hay que hacer como una especie de compensador, ¿no? El pico no lo puede abastecer la compañía, entonces vos lo tenés que juntar como si fuera en un pozo de bombeo cloacal y irlo volcando con un caudal inferior al que lo está generando. Es todo un problema, pero hay que analizar las dos cosas. Bien, en el vertical, ¿cómo era el escurrimiento del agua en el vertical? Diferente.
el efluente se va pegando a las paredes del CDB y va bajando, haciendo una espiral, dejando un centro libre por donde circula el aire. ¿Qué pasa cuando empieza a haber mucho efluente? Ese anillo va creciendo y cada vez va dejando menos lugar para la ventilación. Es uno de los problemas típicos. Entonces, cuando se carguen estos CDB, vamos a tener que buscar cañerías de ventilación que los ayuden, ¿sí?, a evitar que funcionen mal los desagües por falta de ventilación. Entre el caño vertical y el caño horizontal, que tenía otro régimen de escurrimiento, se produce una turbulencia. Ese es el punto donde puede haber, se puede tapar la red, donde va a hacer mucho ruido. En ese tramo que cambia de vertical a horizontal, hay que bajarle a hacer alguna conexión. Por lo menos 1 metro, 1,5 metros hay que dejar libre. Que el agua se acomode, que el efluente se acomode, y después de eso podría hacer conexión de ramas. Además de ser este codo un lugar típico donde se tapa, ¿sí?, para eso le colocábamos un caño cámara en el pie del CDB para poder desobstruirlo, también es un lugar donde se puede recibir la presión de objetos que caigan con el caño de desagüe. Uno piensa en el caño de desagüe y piensa en agua servida, jabonosa, piensa en pasta dental, piensa en papel higiénico, con lo que viene adosado, pero a veces también viene la dentadura que se le escapó al abuelo, la bolita de acero que el nene tiró jugando en el inodoro. Si el edificio tiene un piso o 2, no va a generar un impacto importante. Pero si eso viene del piso 30, cuando se acelere y caiga en ese codo, toda la velocidad que haya tomado se va a transformar en un impacto en ese codo de la cañería. Así que si en lugar de hacerlo con un codo a 90, lo podemos hacer con 2 a 45, si lo podemos reforzar, por ahí todo el CDB es plástico, es PVC o polipropileno, pero el tramo acá de la cañería principal, el tramo horizontal, me lo hago en hierro fundido, por ahí no sería una mala decisión. Recordamos que cuando yo trabajaba con un piso alto, más de un piso alto, además de la ventilación como prolongación del CDB, aparecía la necesidad de la cañería de ventilación subsidiaria. Por esto que el efluente que viene de arriba puede hacer un tapón que comprime el aire y genera una presión en los ramales de abajo que puede desifonar artefactos, o al revés, el que está bajando produce una succión y por vacío puede desifonar los artefactos de arriba. La consecuencia del desifonaje sería el pasaje de los olores de la cañería primaria al ambiente. Al evitar esto, se colocaba la cañería de ventilación subsidiaria, ¿sí? Vamos a tener cañería, por supuesto, pero además, como van a ser muchos ramales, la cañería esta era de 50, ¿sí?, cuando empezaba. Pero después de unos pisos ya la voy a tener que hacer de 60. Y no me sigas apretando porque se me hace muy alto el CDB, lo voy a tener que hacer de 100. Así como la cantidad de efluente va a crecer de un mínimo arriba a un máximo al pie del CDB, con la ventilación pasa lo contrario. Desde un mínimo al pie del CDB va a necesitar un máximo en el remate de las cañerías de ventilación. Vamos a tener pisos altos. Por supuesto, vamos a tratar de que los ramales horizontales sean lo más cortos posible. Es el lugar donde se tapa, es el que me demanda más cielo raso. Así que vamos a tratar de que estén relativamente controlados estos caños de descarga y ventilación. Pero hay piezas que existen. Yo no puedo inventar que acometen los ramales en un piso alto de cualquier modo, ¿sí? Hay ramales que acometen, ramales simples, que yo lo puedo girar como quiera,
ramales a 90 grados, es decir, que la cometida entre un ramal y el otro tiene que ser a 90, ramales a 180, ¿sí? Ramales a 135, tengo que poner ramales acorde a las piezas que existen, no puedo inventar ramales. Así que hay que pensar en esto para resolver los núcleos que acometen en los pisos superiores. Primera gran determinación, ¿no? ¿Qué voy a hacer con las cañerías que están por debajo de mis locales sanitarios? ¿Las voy a meter en un contrapiso o las voy a poner suspendidas bajo losa? Cada uno tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? Si yo hago una losa baja para meterlo en el contrapiso, como mínimo voy a necesitar 25 centímetros de contrapiso. Ahora, esto lo voy a tener en un montón de pisos. Voy a generar una carga adicional, la necesidad de bombear hormigón para el contrapiso en un piso alto, aparece toda una problemática. ¿Qué ventaja tiene? La puedo reparar desde ese mismo baño, puedo hacer una modificación, cambiar el lugar del inodoro, sin molestar al vecino de abajo, pero también tiene su ventaja acústica. El ruido que se genera en esas cañerías está dentro de un contrapiso, está más absorbido. Ahora, el día que tenga que hacer una reparación va a haber ruido en serio, porque tengo que poner al obrero con una masa y un cortafierro a pegarle al contrapiso. Y si era el hotel, en ese momento desperté a todos los ocupantes de las habitaciones. La otra, no estoy cargando no voy a estar cargando con un peso adicional como el del contrapiso, es una ventaja. Ahora, me quedan los caños sujetos abajo, van a producir un ruido hacia abajo. Si pongo un cielo raso, bueno, se va a temperar el ruido, pero no va a desaparecer. Si era habitación de hotel, por ahí, además del cielo raso, le pondría alguna aislación acústica, ¿sí? Especial. Ahora, es mucho más fácil acceder para hacer una reparación. Si hay una pérdida, con claridad me va a marcar dónde es. En el anterior, la pérdida cae en el contrapiso. Y andás a ver cuánto viaja por el contrapiso hasta que encuentre una fisura en la losa para bajar. Esta decisión es fundamental porque el tipo de trazados tiene sus limitaciones. Si la voy a hacer en contrapiso, olvídense de hacer un ramal de más de 3 metros, ¿sí? 3,50. Si no, la pendiente que me daría, me pediría un contrapiso enorme. Ya si lo voy a hacer suspendido, por ahí tengo la posibilidad de hacer tendidos más largos. ¿Cuál es la capacidad? Es decir, ¿cuánto efluente puede llevar un caño de descarga y ventilación? ¿Sí? Empieza a ver la limitación, lo mismo que decía con la cañería principal, que puede ser que no nos alcance un caño de 110. ¿Puedo trabajar con un caño más grande? Sí, con 160. Es mucho más grande. Lo puedo hacer. Aumenta mucho, casi triplica la capacidad que tiene el de 160. Ahora, si yo hice un caño de descarga y ventilación de 160, mi cañería principal también la tengo que hacer de 160, no la puedo achicar a 110. El Reglamento de Obras Sanitarias de la Nación fija este límite que vemos acá. Los caños de descarga de 100 o 110 pueden descargar hasta 28 inodoros con válvula, con fluxor, digamos, y hasta 50 con depósito. No importa si es mochila, depósito de embutido, como fuera. Según estos, ahí se termina su capacidad. Si uno hace unas cuentas matemáticas, yo se las puse ahí en la lámina, va a ver que esto no es tan así, ¿no? Que depende de otras cosas también. Pero hay que cumplir la normativa. ¿Qué se le va a hacer? Si pasamos al de 160, como que triplica eso. Podría llevar 150 inodoros por depósito. Sí, vamos a tener que empezar a analizar cuántos CDB estamos colocando, cuántos artefactos estamos volcando un CDB. ¿Sí? Así que
podemos estudiar cuáles son las simultaneidades de descarga y todo para verificar la capacidad que tenga manteniendo el espacio. Perdón. Verifiquen por favor los que tengan abierto el micrófono. Bueno, continuamos. Ese 0,25, 0,33 es el ancho, el porcentaje del ancho, digamos, que se llena de fluente, ¿sí? Yo puedo tener entre 0,25 y 0,33 un límite máximo. Fíjense, en 0,33 me quedaría un tercio de fluente, un tercio de ventilación y un tercio de fluente, ¿sí? Pero la corona interior es mucho más chica. Pero deberíamos mantenerlo en ese rango. Si está menos de 0,25, mejor, está descargado. Otro de los temas que pueden aparecer en sus prácticos, el tema del ramal cargado. Algo se había visto el año pasado, ¿sí? Pero si yo tengo muchos artefactos desaguando en un ramal, lo que va a pasar es que cuando quieran desaguar se van a encontrar con un tapón de aire que no puede salir hacia atrás. Entonces, le va a costar escurrir. Si hay poco efluente, no hay problema, pero cuando empieza a haber mucho efluente, ahí empieza esa turbulencia que le decía, como inclinar demasiado la botella de coca. ¿Cuál es lo máximo que puede estar cargado un ramal? Son 3 desagües de 110. Hasta ahí funciona. Si tengo más desagües de 110, o más artefactos que desaguan, ya se empieza a cargar. Y para evitar el problema que tiene el que estén cargados los ramales, hay que lograr una ventilación que la llamamos terciaria. La ventilación del CDB es la primaria. La de la ventilación secundaria, la ventilación subsidiaria es la secundaria. Y esta es como terciaria. La puedo resolver de diferentes modos, como está en ese rectángulo negro ventilando el final del ramal, o también esa ventilación la podría llevar y reconectar a la cañería de ventilación subsidiaria, como está más abajo. Cualquiera de las dos es posible. Tenemos ramales largos, ramales cargados, vamos a tener que ventilarlos. 2 desagües de 60, por ejemplo, 2 piletas de piso, equivalen a 1 de 100. Si yo tengo 3 inodoros, no estoy cargado. Ahora ya si tengo 3 inodoros y una pileta, sí estoy cargado. Si tengo 2 inodoros y 2 piletas de 60, las 2 de 60 equivalen a 1 de 100. Por lo tanto, sería como tener 3 de 100. No estaría cargado, ¿sí? Verifiquemos esto. Sobre todo los que tienen oficinas, que tienen baterías concentradas de artefactos. Bien, ahí vemos cómo poder resolver constructivamente una ventilación terciaria. Acá tengo el ramal que viene. Tiene más de 3 desagües de 0,100. Ya acabemos los 3 inodoros. Puedo sacar un ramal, subir al cielo raso y venir por el cielo raso a conectarme a la cañería de ventilación subsidiaria. Sería esta solución. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo, cuando yo hago esta solución, cómo el ramal sube y después se acomete a la ventilación. Del mismo modo que le hacía la subsidiaria. Si yo conectara la ventilación acá directamente y se tapa el ramal, el efluente iría desbordando hacia la ventilación. Y sería un desastre. Si yo ya la ventilación la lleno con efluente, no funcionaría. Al hacer este sifón hacia arriba, si se tapa la cañería, va a salir el agua por la pileta de piso, lo que fuera el artefacto más bajo que esté en ese ramal. Desvíos, sí, podemos hacer desvíos, ¿cómo no? ¿Sí? Desvíos de ventilaciones, ni que hablar, ¿sí? Desvíos sobre el cielo raso de planta baja, sí, porque no me cambia la arquitectura, y sí, es normal hacerlo. Ahora, hacerlo con las previsiones para que no haya problemas en el primer piso. Por ejemplo, al desviar acá, el problema que había de obturación en la conexión con la subsidiaria, ahora lo trasladé a este codo.
que tengo que hacer este desvío. Así que le pongo un caño cámara para poder acceder a ese codo ante una instrucción. Este ramal, yo dije, acá se presenta turbulencia, entonces no voy a conectar este inodoro al lugar donde hay turbulencia. Lo hago pasar ese 1,5 metros de largo y después me conecto, ¿sí? Donde ya el efluente está tranquilo y no me va a producir variaciones en las presiones de la cañería. Alguna cosa constructiva que ya la conocen. Fíjense cómo acá hay varios caños que se desviaron en el cielo raso, pero no se juntaron, se trajeron paralelos y recién se juntaron en la cañería principal. Los podría haber juntado si la capacidad en la sumatoria del efluente me da, sí, pero por ahí prefiero llevarlos paralelos hasta acá, hasta la cañería principal, para que si uno se tapa, el otro no tenga inconvenientes. ¿Sí? Quizás ahora el tema de la altura propiamente dicha. ¿Sí? Cuando un edificio empieza a tener mucha altura, el efluente, aunque no tenga nada raro, aunque no tenga la dentadura del abuelo o el bochón del nene, naturalmente se va a acelerar. No es una caída libre. Si sacáramos la caída libre, sería terrible. Porque al irse pegando a los costados del caño, ir descendiendo de forma espiralada, también se va frenando. Cuando se usaban caños de hierro fundido, se frenaba mucho o bastante más porque la rugosidad del material ayudaba. Con los caños plásticos se frena mucho menos, la velocidad de escurrimiento es mucho mayor y se produce más ruido. Entonces, se produce mucho ruido que hay que tratarlo. ¿Sí? Empieza a aumentar la velocidad y por una cuestión inercial se separa el líquido del semisólido. Y el líquido que tenía que empujarlo al semisólido deja de empujarlo y se tapa la cañería. Entonces, lo que hacemos es acudir a desvíos reductores de la velocidad. Velocidad, no hablo de presión. Todo el desagüe cloacal está a presión atmosférica. Si no estaría a presión atmosférica, no funcionaría. Así que el problema es la velocidad. Disminuir la velocidad. Un modo de hacer eso es hacer un desvío reductor de velocidad. Ese caño de descarga y ventilación se va a desplazar por lo menos 1 metro en horizontal con 2 codos a 45. Y después podrá volver nuevamente a su posición. Ese desvío que hice lo sofrenó. Es mejor hacerlo con 2 a 45 que con un codo a 90, sí, porque ayuda, también hay que evitar que se tape, evitar que produzca ruidos y esos problemas de los cambios de los regímenes. A 45 es como que lo frena, pero que no produce tantos problemas en el escurrimiento. Necesito que el ramal que conecta al piso esté por lo menos separado 50 centímetros del desvío. Esto siempre, no solo en el caso de un desvío, siempre necesito que haya 50 centímetros, como mínimo. Por supuesto, a los desvíos me aparece la necesidad de poner caños cámara. Nunca puede haber más de 2 codos en una cañería primaria, sea cañería principal, sea CDB o lo que fuera. Necesito, después de 2 codos, tener un acceso. No hay alternativa. Así que esta es una alternativa para reducir la velocidad. ¿Cada cuánto es necesario? Bueno, limitar a que las alturas de los CDB no superen los 30 metros. Pero si tiene 32, 35, no va a haber diferencia. ¿Sí? Con que sean un número medianamente razonable, estamos bien. Digo, si tengo un edificio que tiene 75 metros, ¿sí? No tiene sentido que haga 2 desvíos, a uno solo y los ramales me quedan, bueno, 30 y pico de metros y 30 y pico de metros, no hay problema. Esto es independiente de lo que se carga el CDB, Yo puedo tener un CDB
como vemos acá a la derecha, que quizás arriba es de 100, porque la sumatoria de los artefactos que descarga está bien, y después abajo es necesario que ya se ha sumado demasiado efluente, es necesario aumentarlo a 150. No necesariamente tiene que ser todo de 150. Esto es otro problema. Si este es alto, también tendrá el desvío, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Fíjense la ventilación de este caso. Ven que acá sube el caño de descarga y ventilación, se prolonga la ventilación, pero la subsidiaria no la estoy conectando con este mismo caño. ¿Por qué? Porque es el caso ese de que se cargó demasiado la subsidiaria, entonces ya se hizo de 100. No puedo conectarlo al otro caño de 100 que ya tiene su propia ventilación. Para conectarlo tendría que hacer que sea de 150. Entonces se llevan las ventilaciones, las dos de 100, de modo independiente. Esta no es la única forma de reducir la velocidad. ¿Sí? Hay otras y se puede ser creativo. Por ahí, si hubiera dos caños de descarga y ventilación que están más o menos cerca, podría ser que un caño hace un tramo horizontal y después baja por la posición del otro, y el que viene del otro lado hace un tramo horizontal en otro piso o en ese mismo piso y toma la posición del anterior. ¿Sí? No es la única alternativa. Lo que hay que buscar es un tramo que lo frene. ¿Sí? Solamente. Desagüe bajo vereda, ya lo conocen ustedes, necesitamos pozos de bombeo. Ahora, recuerden que esos pozos podían ser primarios, ¿sí? Cuando reciben artefactos primarios, o podían ser secundarios. En plantas muy extensas, puede ser que haya más de un pozo, porque si yo tengo un artefacto en el fondo y me tengo que ir hasta el frente, que son 50 o 60 metros, la pendiente sería tal que me obligaría mucho a bajar el nivel de entrada al pozo, por lo tanto la profundidad del pozo. Así que en edificios grandes puede ser que haya más de un pozo, ¿sí? Por una cuestión de limitar los tramos horizontales. Si yo tengo una sala de máquinas donde solo voy a vaciar el tanque cuando lo limpie, recibir las pérdidas de las bombas, cuando purgue el termotanque, esos son artefactos secundarios, no son efluentes primarios. Podría ser perfectamente un pozo de bombeo secundario en lugar de un pozo de bombeo primario. ¿Se acuerdan que la capacidad de los pozos se limitaba a 500 metros, a 500 litros? Eso es sin justificar su cálculo, ¿no? En edificios más grandes puede ser que sea necesario colocar pozos más grandes. Ahora, más de 1000 litros para un pozo de bombeo cloacal, 1000, 1200, o más de 1500 para un pozo de bombeo pluvial, difícil. Se pueden incrementar respecto a lo que ustedes conocían, pero tampoco va a ser tanto. Uno no va a hacer un pozo de 5000 litros, porque uno no hace el tratamiento ahí. En definitiva, junta el efluente y la bomba es la que da el límite para la evacuación. Si la bomba está funcionando todo el tiempo, podría llevar un efluente enorme. Recordamos la tecnología, bomba de eje vertical, cada vez menos usada, tiene la ventaja de estar accesible todo lo que es motor y controles, pero me ocupa un espacio irrecuperable, ¿sí? Donde me aparece esto, no puedo circular arriba, ¿sí? Y me hace perder espacio. La otra era la bomba sumergible, ¿sí? Bombas un poco más caras, sobre todo si son para efluentes cloacales, pero que me permiten, ¿sí? Utilizar ese espacio que hay por arriba del pozo, aunque sea para circulación, sin ningún inconveniente. La salida de esas bombas, siempre vamos a trabajar con dos bombas en paralelo, como mínimo. La salida de esas bombas la puedo desviar, ven cómo está hecho ahí, por el contrapiso hasta la pared, donde armo el colector para que descargue una o que descargue la otra. El pozo, cuando hablamos del volumen, que yo decía 500 litros o lo que fuera, es el volumen útil. Es decir, aquel que está
como mínimo, como máximo, perdón, 10 centímetros abajo de la entrada de fluente, porque nunca se tiene que inundar el caño de entrada. Y por otro lado, tiene que dejar que la bomba quede cebada, quede con agua, porque si no, después la bomba se quemaría cuando arranca si no tiene agua. Así que hay un mínimo de unos, depende de la bomba, 15, 20 centímetros en el fondo del pozo. El volumen útil tiene que ver con la altura entre esos dos puntos. Normalmente se colocan dos flotantes, ¿sí? Y un tercero, si es necesario, una alarma de desborde, de que se ha llenado demasiado y corre el riesgo de desbordarse. Creemos que al desagüe cloacal se puede tirar cualquier cosa. Mentira, ¿sí? Hay que limitar, ¿sí? Algunas características del fluente, o la temperatura, o los límites de acidez alcalinidad. No puede haber combustibles o derivados de combustibles, no puede haber sólidos sedimentables como arenas, no puede haber un exceso de contenido graso, que cuando el agua sale caliente de mi edificio lleva la grasa, pero donde hizo media cuadra por la red se solidifica y hace un tapón. Bueno, hay limitaciones. Así que muchas veces en nuestros edificios vamos a tener que hacer pretratamiento de esos efluentes cloacales. Pozos de enfriamiento, interceptores de grasa, son solo algunos de ellos, que seguro va a haber. A ver, ¿el pozo de enfriamiento para qué es? Para bajar efluentes que estén a más de 40 grados. Si yo tengo calderas y tengo que vaciar esa caldera, tengo dos alternativas. O apago la caldera y vengo dentro de 2 días y dejo sin calefacción, sin agua caliente al edificio 2 días, o esa agua caliente la tengo que llevar, ¿sí?, a un pozo donde se enfríe. Entonces, se hace un pozo del doble del volumen de la caldera, que fíjense, la salida está por la parte inferior. Entra el efluente caliente por la parte superior, pero lo que desborda es el agua fría que está en el interior. Se diluye la temperatura por la mezcla y se va ventilando, fíjense que tiene entrada y salida de aire, para reducirle la temperatura. El interceptor de grasas. A nivel domiciliario no es necesario, ¿sí? En la oficina tampoco va a ser necesario. Si yo lo que voy a hacer es un tecito, ¿sí?, a calentar una sopa. Ahora, en el restaurante del hotel, sí es necesario. Se trata de un volumen, un depósito lleno de agua fría. Cuando ingresa el efluente caliente, que viene de la pileta de la cocina, por ejemplo, y viene lleno de grasas, choca con esta agua fría y se solidifica la grasa. Y la grasa queda flotando acá en la superficie. De nuevo, a través de este tímpano, de este sifón invertido que hay acá, será el desborde de salida, ¿sí? Entonces, de nuevo, las grasas quedan retenidas arriba y yo estoy sacando el agua que está en la parte inferior. Si hay riesgo de que haya sedimentos, en lugar de hacerlo plano, se le hace esto inclinado para que los sedimentos se acumulen acá, ¿sí? El volumen, siempre hay un volumen mínimo, pero el volumen depende de la cantidad de fluente que llegue, ¿no? Si tengo una pileta de cocina o si tengo 3 piletas de cocina, va a ser diferente. El interceptor de naftas, ¿sí?, o combustible, llámenlo, ¿sí? Hasta 2 vehículos yo puedo tener uno de 200 litros, que es la capacidad mínima. Después se adicionan, según la cantidad de coches, 50 litros. ¿De qué se trata? Se trata de generar un espejo de agua de poca profundidad, fíjense, 50 centímetros siempre, para que haya una superficie importante. Cuando entra el efluente, cargado con combustibles, ¿sí?, va a desbordar de la parte inferior el agua a la salida. Y esa agua no va a tener combustible. ¿Por qué? Porque los combustibles son más livianos, entonces van a flotar. Acá arriba va a quedar una capa de combustible. Con un sistema de ventilación que tiene una entrada y una salida, va a ir barriendo los vapores de ese combustible, haciendo que se ventilen hacia el exterior, ¿sí? Por supuesto, en estacionamientos son necesarios,
Si fuera un lavadero de coche también, por ejemplo, no solo debería ser para separar los combustibles, sino que además debería tener el fondo con pendiente para hacer de decantador de barros. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Sí, yo sí. Vamos. Antes de empezar los pluviales, preguntemos, de lo que sea. ¿Sí? Me perdí en el momento en que hablabas sobre cómo reducir la velocidad según si era muy alto o muy cargado, cómo era lo que había que hacer. Como que no lo entendí muy bien. A ver, vos venís con el caño en vertical. Si yo mantengo la verticalidad, se sigue acelerando. Cuando yo lo pongo horizontal al caño, deja de caer por gravedad. Empieza a tomar el régimen de apoyarse en el fondo del caño y se desacelera. ¿Sí? ¿Entendés lo que digo? Sí, sí, sí. Entonces, al desacelerarse, cuando vuelve a empezar a caer nuevamente, arranca con una velocidad mínima. No viene incrementando la velocidad. Claro. Entonces, Bien. en esos 30 metros que yo digo que puede haber libre, se va acelerando, se va acelerando, se va acelerando, entonces, bueno, le hago el desvío y lo freno. Y empezamos de nuevo. Cae abajo del desvío, se acelera, se acelera, se acelera. Hace 30 metros, opa, vuelve a hacer otro desvío reductor. Bien. Y cuando haces esos desvíos, ¿es solamente el desvío o le agregás el caño cámara vertical? No, al hacer el desvío, te aparece la necesidad de poner el caño cámara, porque en un desagüe cloacal primario nunca puede haber más de 2 codos entre accesos. La cañería principal, ¿te acordás que uno la hacía rectita? ¿Sí? A lo sumo un codito por ahí, pero no puede ir zigzagueando, porque le tendrías que ir poniendo cámara de inspección o boca de inspección cada 2 codos. Lo mismo pasa en el CDB. Y siempre recuerde, siempre es preferible desobstruir desde arriba. Si yo desobstruyo desde abajo, ¿qué va a pasar? Cuando rompí el tapón, toda la porquería que quedó ahí acumulada se me cae en la cara. ¿Sí? Es siempre mejor ir desobstruyendo desde arriba para empujar la obturación hacia abajo. ¿Había alguien más que quería preguntar? ¿No? No sé, pero yo también tengo una pregunta. Dale. Cuando vos decías... Perdón, se me sacó el micrófono. Cuando decías que se ponía una ventilación terciaria en caso de que esté sobrecargada el ramal, ¿cuánto más puede estar cargado? Porque, por ejemplo, en el edificio de oficinas, el conjunto de sanitarios tiene, no sé, 6 inodoros, 8 lavamanos. Digo, bueno, ¿cuánto más lo puedo cargar una vez que ya tengo la ventilación? Lo podés cargar hasta el límite de capacidad que tiene el caño de 110, que sería el equivalente a 28 inodoros. Sería ilógico, ¿no? Pero ese sería el límite. Lo que te va a cambiar es que la ventilación esa del final, si son pocos, la haces de 0,50, de 0,40. Si son medianas, la haces de 0,50. Y si son muchos, la haces de 0,60. Claro, porque además se van acumulando piso a piso, entonces tengo que considerar eso también. Sí. Bueno, gracias. Profe, y esos desvíos que hablabas, Sí. cuando hago el desvío, los metés, ¿no? Claro, ¿por dónde pasan? Es un problema proyectual, por eso te digo. Entonces vos decís, en el momento lo más fácil es decir, bueno, no lo hagamos. Pero dentro de 6 meses, cuando está funcionando el edificio y te llaman para decir, che, acá hay un ruido bárbaro, acá, entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? Hay que planificarlos, ¿sí? Hay veces que, no sé, un piso de una batería, y bueno, va a tener un inodoro menos, ¿sí? O hay que hacer una mocheta, no sé. Hay una cuestión de resolverlo con cierta maña, como decía, ¿no? ¿Algo más?
Bueno, nos vamos a los pluviales entonces. Desagües pluviales. Una última consulta, perdón. Sí, yo ya he consultado por el chat si el interceptor de grasa se debería limpiar periódicamente. sí. Me respondieron que sí. Eso es algo, digamos, muy importante limpiar. O sea, ¿debo limpiarlo cada 1 o 2 meses? Está bien que depende. No, que uno cada 2 meses. Una vez por semana. Ah, bien. Cada 15 días. A ver, depende de las grasas que vos produzcas, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero es esto, es cada 15 días como máximo. Te voy a decir una cosa. Perfecto. ¿Vieron los que andan con los camiones atmosféricos? Prefieren trabajar con los pozos negros, con los pozos absorbentes, que con los interceptores de grasa. Porque esa grasa, cuando se empieza a acumular, es material orgánico, ¿sí? Empieza a generar una flora, un olor, una cosa horrorosa. Ok, A perfecto. veces, por eso es bueno, a veces hay una forma que es resolver pequeños interceptores de grasa que vos lo colocás debajo de la mesada, ¿sí? Es cómodo. Hay varias piletas, ponés varios interceptores, pero después lo tenés que limpiar. Y limpiarlos adentro de la cocina es una porquería. Ahora, si yo me los puedo llevar a un patio, a un subsuelo, donde puedo hacer una limpieza más cómoda, ¿sí? A veces es preferible gastar unos metros más de caño y sacarlo de la cocina, que se supone que tiene que ser un local limpio, ¿sí? Y yo podría hacer, cuando vos decís llevar el interceptor de grasas a un subsuelo, eso después lo conecto a una bomba de desagüe cloacal. Claro, una vez que vos le sacaste ese exceso de grasas, es un desagüe cloacal común y corriente. Lo llevás al pozo de bombeo cloacal. Perfecto, entendido. Si lo pudieras hacer en la planta baja, vamos a suponer, porque tenés terreno, lo que fuera, lo conectarías a la cañería principal directamente. Muy bien. Todos Buenísimo. estos efluentes, una vez que cumplieron su función, se conectan con la red cloacal ordinaria. Muy bien, gracias. Nada más. Bueno, vamos a los pluviales. De los pluviales dijimos, ¿no? Que el gran problema no es la calidad del efluente. Estamos hablando, venimos de desagües con nafta, con combustibles, con un exceso de grasa, ¿sí? Con pH agresivo. El desagüe de lluvia es nada, es agua, no vamos a decir que es agua potable, ¿no? Pero es agua, un agua blanca, ¿sí? Se llaman, ¿no? Con muy poquito la podría convertir en potable, ¿sí? Así que el gran problema de estos es la cantidad. Además que nosotros, los desagües pluviales que tenemos, deben buscar evacuar lo más rápidamente posible las aguas, que no queden superficies inundadas, donde empieza a penetrar el agua por las uniones. Perdón. Siempre tiene que estar como sobredimensionado el desagüe pluvial, ¿sí? Tiene que ser algo que te quedás tranquilo. No de, ay, le pongo si dudás en ponerle un embudito de 20 por 20, no, ponerle el de 25 por 25, ya está, te quedas tranquilo, ¿sí? Así que el gran problema de este es la cantidad. No solo para los edificios, sino también para la ciudad. Los elementos que conocemos son los mismos, no cambia nada, ¿sí? Son los mismos que conocíamos de instalaciones 1. Los volúmenes van a hacer que sea algo más significativo, ¿no? Porque vamos a trabajar una cantidad de volúmenes importantes de agua. ¿Qué diferencias puede haber? Bueno, que cuando yo trabajaba con poquita altura, menos de 15 metros, podía tener materiales no aprobados. ¿Se acuerdan? No sé, la bajada de chapa galvanizada rectangular de 2 pulgadas por 3 pulgadas, por ejemplo, lo típico. Acá, olvídate, en un edificio de altura como el que estamos trabajando, los desagües pluviales hay que hacerlo en material aprobado exactamente igual que los desagües cloacales, ¿sí? Las pendientes son las mismas, con las mismas recomendaciones, que el 1 en 1000 no existe. Lo pusiste mal al caño y ya te quedó contrapendiente.
por lo menos necesitamos 4 milímetros por metro, que sería una pendiente de 1 en 200. La cometida entre el caño vertical y el caño horizontal, el caño de lluvia y el conductal, podía ser a través de una boca de desagüe, podía ser entroncando directamente a la cañería. Con la altura que van a venir estos efluentes, conviene hacer este entronque directo y poner un caño cámara vertical como tenemos acá. Hay veces que va a ser demasiada y también vamos a tener que ver cómo reducir la velocidad. Recordamos el caso de los balcones. ¿Podía tener un balcón libre escurrimiento? Sí. Si estaba todo fuera de la línea municipal. Si yo tengo por lo menos 30 centímetros dentro de la línea municipal, ya estoy obligado a hacer un caño de lluvia. Pues me dice, señor, usted ya tiene lugar donde bajar el caño. No es que está todo el balcón afuera y está obligado a poner el caño como afuera, o ponerlo adentro y hacer una ruptura de la fachada en cada piso. Me dice, usted ya tiene lugar, ponga un desagüe. ¿Podía poner una rejilla de piso? Sí, si la superficie era pequeña. Ahora, si yo tengo un balcón que mide más de 10 metros cuadrados, ya no llevará una rejilla de piso, llevará un embudo como cualquier superficie. Un truco, por ahí, truco, que no le decíamos. Cuando uno tiene un balcón que es así semicubierto, la superficie a considerar puede reducirse a la mitad. Es decir que si el balcón tiene 10 metros cuadrados, ¿sí?, pero solo está abierto en el perímetro y no tiene la superficie superior abierta, puedo hablar de una superficie equivalente de 5 metros cuadrados. Recordamos que el embudo capta, solo capta, no empalma cañerías. ¿Puede ser que a un ramal vaya más de un embudo, como vemos acá? Sí, puede ser, pero va a ser a través de un ramal de cañería, no que este caño está desaguando en el embudo. ¿De qué depende el tamaño del embudo? De la superficie que está captando y del régimen de lluvia del lugar. Si nosotros seguimos utilizando las tablas esas de obra sanitaria de la Nación, olvídense, la mitad, ¿sí?, tenemos un régimen de lluvia mucho más grande. Yo hablé de pasar de 60 milímetros por hora a 120. No es que va a llover durante una hora 120 milímetros. Por ahí llueve 5 minutos o 10 minutos, pero llueve con ese régimen. A lo largo de la hora es como si hubieran llovido 40, ¿sí? Pero llovieron todos de golpe, entonces me inunda las cañerías, me inunda los embudos y termino con el edificio inundado, después de una lluvia de 10 minutos nada más, ¿sí? Así que ahí yo les dejo toda una lámina de pluviales, igual que la de Placal, donde tienen el modo para adaptarse a otros lugares. Les va a tocar hacer obras en Mendoza, donde llueve menos, en Misiones, donde llueve más. Bueno, cómo adaptar nuestros desagües pluviales a las diferentes regiones y regímenes de lluvia que hay en las diferentes partes del país. Una cosa constructiva prácticamente. Teníamos el rejillón, era obligatorio en la entrada de autos cuando hay más de 2 vehículos, bla, 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 bla. Pero no es solo para eso un rejillón. Yo un rejillón lo puedo poner en un tamaño adecuado, en un balcón, ¿sí?, en un patio grande. ¿Qué me permite? Me permite resolver el solado con una sola pendiente, ¿sí? Yo puedo, la pendiente de un sentido, en este caso la transversal, la hago con el solado, del balcón o del patio, lo que sea. Entonces por ahí con 1 centímetro de pendiente ya estoy bien. Y la pendiente en el otro sentido la hago dentro del rejillón. Hay algunos hasta que vienen prefabricados para hacerlo, ¿no? No solo ese horrible de plástico que se ve ahí, sino hasta de acero inoxidable. Entonces, por ejemplo, ahora que están tan de moda esos porcelanatos de 1,30 m por 45 centímetros, si yo tengo que empezar a hacer pendientes en 2 sentidos con el porcelanato, lo tengo que cortar todo a pedacitos, ¿sí? Va a parecer una obra de Gaudí, no un porcelanato entero. Entonces, trabajando con esta lógica,
que vemos acá de usar los canales, los rejillones, puedo colocar esos solados más enteros, manejando una sola pendiente y de forma más prolija. ¿Cuántos desagües yo podía tener de 0 a 100? De pluvial. En las obras normales, en un solo lote, yo podía tener una sola conexión cloacal. En edificios más grandes, como los que tenemos nosotros, que son más de un lote, puedo tener más de una conexión cloacal. Ahora, en ambos casos, puedo tener la cantidad de salidas pluviales que se me ocurra. No hay límite, ¿sí? Puedo sacar 50, 60 caños de lluvia, ningún problema. Ahora, todos esos caños, conductales, no pueden ser de otra medida que no sea 0,100, porque menos de eso no son aptos para un conductal, y más de eso no entran en el cordón de la vereda, directamente no entran, me quedé ahí enterrado abajo del cordón, ¿sí? Por lo tanto no escurriría. Así que, sí o sí, necesito que sean de 0,100. Pero puede ser que yo venga con un conductal o con un caño de lluvia que es más grande, que es de 150. ¿Qué debo hacer? Subdividirlo en una cantidad de caños equivalentes, de sección equivalentes, de 0,100. Entonces, por ahí vengo con un caño de 150 y lo abro en 2 caños de 100. Lo puedo hacer en horizontal, con una boca de desagüe, tapada o abierta, tapada si está en el interior, abierta si está en el exterior, o lo puedo hacer con un ramal pantalón. Esa especie de I que vemos ahí, que es una pieza que viene hecha ya. Siempre se le coloca un caño cámara ahí para poder desobstruir, ¿no? Esa división de cañería. De nuevo, en el caso del pluvial, ven que hacemos un desvío, pero en este caso es facultativo, ¿sí? ¿Qué significa facultativo? Lo hago si quiero. Si no quiero, no lo hago. ¿Por qué? Porque es solo el problema del ruido. Funcionalmente no hay problema, no está ese problema de que se separe el semisólido del líquido y que deje de empujarlo. Acá es todo líquido, nada más, va a escurrir siempre, ¿sí? Entonces es optativo. Ahora, cuidado, si yo estoy cerca de la línea municipal, a 4 metros o menos, acá sí tengo el problema. El efluente que vino por acá muy acelerado, cuando agarra este tramito horizontal, que es muy corto, no llega a frenarse lo suficiente. Entonces, en lugar de quedar el agua de lluvia en esta vereda, va a saltar el cordón así, va a escurrir en el cordón de enfrente, ¿sí? Y mojar a todos los transeúntes y coches que pasen. En este caso, se vuelve a hacer esto que decíamos, de duplicar las superficies. La velocidad del caño de salida no puede ser más de 1 metro por segundo. Entonces, según la pendiente, según la altura de la que venga, lo tengo que ajustar para que se planche esa velocidad. Si ya me separé más de 4 metros, ¿sí? Este es lo que dice el reglamento, más de 4 metros, podría hacer la descarga directa porque este que vino por acá ya se está frenando en el albañal. ¿Alguna duda por acá? No. Bien, acá les dejo lo que decía para calcular cuánto se puede llenar el caño. Pero noten esta diferencia, estos caños de lluvia están ventilados. ¿Es obligatorio ventilarlos? No, no es obligatorio ventilarlos. Pero si yo lo ventilo un caño de lluvia, el aire que viene empujado cuando entra agua en el embudo, viene aire. Ese aire que viene empujado sale por la ventilación. Entonces libera la sección del caño que baja para que se pueda llenar por completo, se pueda llenar más. Y de esa forma aumenta la capacidad que tiene el caño de lluvia. Si el caño de lluvia está ventilado, tiene más capacidad que el mismo caño con el mismo diámetro sin ventilar. Entonces, por ahí sería un modo de evitar un caño de 150 y poder seguir con un caño de 110, pero que lo ventile, con una resolución muy sencilla. Otro de los problemas que tenemos, ¿sí?,
esto que usa mucho, es el problema de la impermeabilización de áreas que normalmente no estaban previstos impermeabilizar, ¿sí? Fíjense que acá, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero fíjense que acá en la parte de atrás aparece como un tanque pluvial, ¿sí? Pero que no es un pozo, porque acá no hay un subsuelo con una rampa que caiga agua de lluvia. Está tomando los desagües de estos patios, que puede ser en primer piso, en aquellos lugares donde se permite construir basamento, o que puede ser en el pulmón de manzana, pero que me permiten construir cocheras abajo. Es decir, son desagües que los podría volcar directamente a la línea municipal. Pero esto era área que normalmente estaba pensada que no fuera impermeable, que fuera absorbente. Entonces, la red pluvial estaba calculada para tomar esta superficie, es decir, hasta la línea de frente interno, y que el resto fuera absorbente. Ahora, si yo esto lo impermeabilicé, estoy sobrecargando de agua de lluvia la superficie. Entonces, lo que me dice, bueno, usted se hizo el chancho rengo, impermeabilizó esto, porque acá arriba, por más que le ponga 10 centímetros de tierra y un pastito y diga, no, es verde, mentira, no es absorbente. Entonces me obligan a hacer un tanque donde lleve el agua de lluvia solo de este sector, la acumule en ese tanque y después de que haya pasado la lluvia, pueda vaciar el tanque lentamente, ¿sí? Como si fuera un régimen de lluvias habitual. Lo de los pozos de bombeo, ya lo vimos, el mismo tema de la tecnología de las bombas, que puede ser de un poco más de 1000, sí, 1500, 2000, no más que eso, porque el secreto está en las bombas, en realidad. Y lo único que yo quiero es que la bomba no funcione un minuto y se pare y vuelve a arrancar y un minuto, no, con que la bomba funcione 5 minutos estoy hecho, ¿sí? Así que si el pozo tiene una capacidad equivalente a 5 minutos de funcionamiento de la bomba, ya está, más de eso de vicio. Decíamos, estos regímenes de lluvia nos llevan básicamente a ideas de reducir el impacto en las redes pluviales. Las construcciones, en lugar de sacarse el problema de encima y tirárselo a la municipalidad, deben ser sustentables, deben poder amortiguar el impacto que presentan. Hay algún país, la verdad, nórdico, no sé si es Suecia, Noruega o cuál, donde ya está prohibido el volcamiento de aguas de lluvia. Es decir, es obligatorio, ¿sí?, hacerte cargo del agua de lluvia que te llegue. Usala para lo que quieras, pero no la puedes volcar a la red. Básicamente tenemos 3 grandes estrategias. Ralentizar, como habíamos estado viendo, es decir, llovió mucho de golpe, bueno, yo voy descargando de a poquito para evitar las inundaciones. Armo terrazas verdes que van a trabajar como una esponja, o uso el agua para recuperarla. Son como las 3 estrategias básicas para amortiguar estos regímenes de lluvia cada vez más importantes. Decíamos, el tanque, tanque o pozo de ralentización, es un volumen importante, ¿eh? Por ahí 100 litros por metro cuadrado, esto cambia según la municipalidad. En el Gran Buenos Aires hay desde 100 litros que pide la Ciudad de Buenos Aires hasta 25 litros que pide Pilar, no sé, cambia en función de sus propias redes. La Plata no está determinado el volumen del régimen, está hablado así como en general, pero no están determinados en volúmenes, ¿sí? Así que uno tiene que supuestamente toda el agua de lluvia que pueda caer, ¿sí?, retenerla en este tanque. Y después, con unas bombas que tienen que tener la capacidad normal, como si hubiera una lluvia promedio, la va sacando después de que terminó la lluvia. Entonces, la municipalidad me deja usar la red pública, pero me dice, no me la uses al mismo momento que yo tengo que desaguar lo que obligatoriamente estoy necesitando desaguar. Entonces, toda esta agua que cayó en este patio, llamémosle, es acumulada en el tanque. Entonces, el tanque tiene que estar sobrado.
y tiene que estar vacío. No puedo usar este mismo tanque, este mismo volumen de ralentización para recuperar el agua. En todo caso, me tendría que llevar esta agua que cayó acá a otro lugar donde recuperarla. Pero esto tiene que permanecer vacío. Terminó, dejó de llover, qué sé yo, bueno, voy manualmente, acciono las bombas, vacío el tanque, se le puede poner un reloj para que al final de cada día haga el vaciamiento en un régimen lento, bueno, lo que fuera, pero esa agua se tiene que ir y esperar vacío el tanque si mañana vuelve a llover. La terraza verde, ¿sí? Decía, tiene diferentes ventajas. Desde un lado climático, ¿sí? El no reflejar la radiación solar directamente a los vecinos, las temperaturas superficiales. Fíjense lo que es esto de acá abajo, en esta terracita ahí con membrana, yo tiro un huevo y me lo hago frito, ¿eh? Así que las superficies verdes, las superficies claras, ayudan a que la temperatura en los cerramientos sea menor y la transmisión del calor menor. Ahora, las superficies claras o brillantes, como las membranas, van a reflejar los rayos a los vecinos, cosa que no va a pasar con las superficies verdes. Esto es como una maceta gigante, ¿no? De mucha superficie, pero es como una maceta, que en un momento va a caer agua y la va a absorber. Como cuando vos le tirás con la regadera, pero te vas de mambo y la saturás al agua. ¿Qué tiene la maceta? Un agujerito por ahí abajo para largar el exceso de agua que tiene. Poco a poco lo va a ir decantando y lo va haciendo escurrir. Así que necesito acá pensar como en un doble embudo, llamémosle. Uno que esté en la base, abajo de todo, que sea como el agujerito del fondo de la maceta. Y otro que esté por arriba, unos 5 centímetros arriba del pasto, o del verde, para que si llovió mucho de golpe y se saturó, ¿sí?, esa agua se vaya por ese embudo superior. Si yo los coloco de esta forma que pongo acá, en coincidencia uno con el otro, yo puedo sacar la reja del superior y acceder al embudo que está en el interior. Por supuesto que todo esto tiene que tener una protección con un geotextil, que yo tengo que evitar que me entre tierra, ¿sí?, al embudo, ¿sí?, porque si no se me va a saturar. De todos modos, se pueden hacer unos embudos con una especie de trampa, ¿sí?, para que haya un lugar de decantación de tierra. Hay muchos casos para hacerlo. La puede armar uno como se arma un cantero, ¿no? Con el geotextil, con las piedritas, el geotextil, después colocar la tierra y después colocar el pasto. No colocar plantas o cosas que generen una gran cantidad de raíz, sobre todo raíces profundas, sino que tengan raíces superficiales. El geotextil también va a impedir que las raíces se metan hacia abajo. Y ahora también hay unos sistemas que vienen como unos paneles prefabricados que parecen unas hueveras, llamémosle, que uno las va encastrando y va conformando el piso. Otro que es una manta como de 2 geotextiles y en el medio tiene unos plásticos, así como unos rulos de plástico para generar un espacio de retención de agua. Y una pregunta, cuando tenés terrazas verdes, Sí. Si vos ya utilizás la terraza verde, adicionarle a eso, por ejemplo, un sistema de reutilización del agua de lluvia, ¿es concordante o como que no? No, no tiene sentido. Bien. Porque quieras o no, vos ya se te va a estar ensuciando el agua. ¿Sí? Claro. Así que no tiene sentido. No quita que no lo puedas hacer porque vos por ahí querés tener la terraza verde en una parte para que haya una expansión de la gente, de las oficinas, que vaya a fumar ahí, qué sé yo, y esté todo lindo. Pero después el techo de la sala de máquinas y del resto de la cubierta sí lo podés recuperar. Bien. Pero no que sea la recuperación del agua que pasó por la terraza verde. Bien. Bien. Decíamos, reutilización. La otra es esa, ¿no? Decir, bueno, a ver, mismo,
si yo estoy reutilizando agua, ¿qué gano? Gano dos cosas, ¿sí? Gano que estoy limitando, disminuyendo la cantidad de efluente, pero también estoy reduciendo la cantidad de agua potable de demanda, ¿sí? Fíjense lo que son los porteros. Vos pasás a la mañana la cantidad de litros de agua y el mío que para hacer que está trabajando abre la manguera y se va a tomar mate adentro de la casa, ni que hablar, ¿sí? Así que hay muchas cosas en las que uno podría estar utilizando el agua de lluvia sin prácticamente ningún tratamiento, ¿sí? Pienso, el agua de la torre de enfriamiento, agua para depósitos, agua para baldeos de veredas o interiores, riego. El agua de lluvia es, pero hay que retenerle algunas hojitas, algún poco de polvo, ¿sí? Y a lo sumo ponerle una gota de cloro si es que vamos a demorar mucho tiempo en utilizarla, cosa que en general no pasa, ¿sí? Así que la reutilización tiene esas ventajas, ¿sí? Ya estuvieron hablando un poco. Ahora siempre hay que pensar de dónde saco, qué cantidad saco y para qué lo uso, ¿sí? Hacer un sistema donde no voy a tener la provisión de agua garantizada para reutilizar, no sé si me conviene, porque me va a obligar a hacer una red de infraestructura que después va a tener que estar al final alimentándose de agua potable porque es insuficiente los volúmenes de agua. Ahora, por ejemplo, decíamos del aire acondicionado. Yo sé que si funciona el aire acondicionado, funciona la torre de enfriamiento que necesita agua, pero en ese mismo momento los equipos, las unidades evaporadoras, están generando drenaje de condensado. Entonces yo sé que ese drenaje de condensado lo puedo usar para la torre de enfriamiento, al mismo tiempo que lo está necesitando, ¿sí? Casi con una acumulación solo que tenga que ver con el filtrado que necesito y nada más. Es preferible que el volumen de recuperación no sea tan grande, pero que sea constante. La reutilización de aguas, decíamos, bueno, evidentemente tengo que analizar las calidades, ¿sí? Algunas aguas me va a convenir directamente descartarlas. Aguas negras, ¿sí? Fecales, orines. La verdad que el tratamiento de ellos va a ser tan costoso que ni que estuviera en el desierto, ¿sí? ¿Dónde se hará esto? No sé, en una nave espacial, ¿sí? El astronauta no se va con un tanque de 100.000 litros para consumir todos los días, ¿sí? El tecito que se hace a la mañana es con el pis que hizo a la noche y está completamente reutilizado el agua. Pero en nuestro caso no, ya no me conviene directamente, ¿sí? Pensar en eso. Ahora hay otras que ya las veo con más cariño, ¿sí? Hay otras que le desconfío, ¿no? La pileta de cocina y el bidet, yo le desconfío, ¿sí? Para él si es una pileta de cocina, como decíamos, de una oficina, está bien, pero ya de una casa que tirás el aceite, que, ya está. Ya veo que me estás arruinando el tratamiento del agua, la junté con el agua de lluvia, que no necesitaba tratamiento, y me tirás esto, me mataste. Tengo que hacer un tratamiento de purificación terrible. El bidet, porque el bidet no se usa solamente para enjuagarse los pies, ¿no? Cuando uno viene con los pies transpirados. Así que también le desconfío. Ahora, la ducha, el lavatorio, ¿sí? La pileta de lavar, pero es agua jabonosa. ¿Qué tendrá? Un escupitajo, unos pelos, nada más. Bueno, el tratamiento es muy fácil para eso, ¿sí? Así que el drenaje de aire acondicionado, decíamos, es un agua bárbara. De hecho, es la humedad que está en el aire. Yo la estoy respirando, ¿sí? Así que esa misma humedad, pero condensada, me la puedo tragar. ¿Qué puede tener? Un poquito de polvo de las cañerías, ¿sí? No más que eso. Cambia un poco el pH, se acidifica un poco, pero cosa muy fácil de regular con un poquito de cloro. Así que analizar qué aguas puedo tener, evaluar su calidad y pensar en su posible reutilización. Las de lluvia decíamos que la calidad es muy buena. ¿Cuál es el problema de las de lluvias? Lo inconstantes que son. Que no es que todos los días me llueve, ¿sí? ¿Y cómo llueve? Si estoy en un lugar donde unos pocos días llueve muchísimo por año,
Ojo, y esto pasa en el Chaco, por ejemplo, en el Chaco formoseño, en Salta, en algunos lugares de Jujuy. Llueve en enero nada más, y el resto del año no llueve. Entonces, vos mirás, llueve 1.500 milímetros por año. Ay, qué bien, pero los 1.500 te llueven en enero. ¿Qué tendrías que tener? ¿Sí? 3 veces tu lote para juntar el agua. No es aplicable. Ahora, en lugares donde los regímenes de lluvia son más o menos constantes, nosotros en nuestra región tenemos una baja en los meses de junio y julio, que llueve un poquito menos, pero y en enero y por ahí fin de febrero, de diciembre, que llueve un poquito más, pero más o menos estamos en unos 90 milímetros por mes, ¿sí? Más o menos 20. Así que es interesante. ¿Qué tiene de bueno? Que no necesito ninguna infraestructura rara. El caño de lluvia, que iba de la terraza, y yo lo sacaba al cordón de la vereda, en lugar de sacarlo directamente, lo hago pasar por una cisterna. Si esa cisterna está llena, tendrá un desborde y se irá. Y si no, usaré esta agua para regar, baldear o lo que fuera. Poco tratamiento y lo único que necesito es esa cisterna. Nada más que eso. ¿Qué no voy a querer? No voy a querer el agua de la planta baja. ¿Por qué? Y porque pasa el perro, levanta la patita y hace pis, porque estaciona el auto y le chorrea nafta, aceite. Entonces, si yo tengo que hacer el tratamiento de esa agua o juntar esa agua de lluvia con la que viene de la terraza, que solo traía polvito, no tiene sentido. Entonces, la de las plantas bajas la descarto. ¿Sí? Me gusta la azotea, me gusta arriba del 260 son los niveles que se toma el agua. ¿De cuánto tiene que ser la cisterna? Bueno, depende del régimen de lluvia que tengo y de la superficie de captación. Y veré, en algún momento, yo si uso esta agua para regar la vereda o lo que fuera, la usaré. Pero en un momento se me va a acabar, hasta que no venga la otra lluvia. Bueno, mientras tanto, le repondré un nivel de agua mínimo, ¿sí?, para ir usando hasta que vuelva el agua de lluvia. Un esquema básico. Viene el agua de lluvia. Un filtro grueso, ¿no? Es un filtro de piedras para retener partículas en suspensión, para retener un poco de tierra. Hasta podría ser, ¿vieron el skimmer de una pileta? ¿Sí? Podría ser eso. Después de eso me lo llevo a mi cisterna. Mi cisterna va a tener que tener un desborde. Si estoy en planta baja, se irá directo al conductal. Si estoy en el subsuelo, se va a tener que ir a un pozo de bombeo pluvial. ¿Por qué el desborde por abajo? ¿Sí? Por una cuestión de renovación de agua, nada más que eso. ¿Sí? Pero si lo hacen desde arriba no hay ningún problema. Voy a poner un equipo para recuperar esta agua. Podría subir e ir a un tanque de reserva que esté arriba, pero la verdad, si la voy a usar para baldear la planta baja, el subsuelo, me conviene poner un pequeño equipito presurizador y desde ahí distribuir. Y poner una conexión de agua con una válvula solenoide que mide el nivel o de forma manual, cuando se acabó el agua de lluvia, reponer un poco de agua de la red para poder seguir con el servicio. Hasta vienen equipitos ya preparados para eso. ¿Sí? Hace muy poquito, salió el primer sistema, yo esto lo vengo diciendo hace años, te digo a todo el mundo, ¿querés hacer plata? Hacer un equipo compacto para esto. Los de esta marca tan conocida de tanques sacaron un sistema que es una berretada, ¿no? Pero la verdad que tiene la cisterna y el filtro, que es un filtro como de pileta, ¿sí? Y tiene un prefiltro de entrada y ya te viene todo armado. Entonces vos compras el tanquecito con las bombas y el filtro y ya está todo armado. Bien. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, te dicen, estás obligado a hacer esto. O sea, te piden un volumen mínimo. Digo esto como para tener una idea, porque justamente decían, La Plata está esbozado así, pero no dice cómo materializarlo. Y acá dice, hay una serie de requerimientos, lo podemos usar como
Otras ciudades que tienen esto, lo tiene Santa Fe, lo tiene Rosario, ellos sí lo tienen bien marcado, qué superficie, qué caudales, etcétera, etcétera. En otros países como España, como México, lugares donde hay lugares de sequía importantes, esto ya está completamente desarrollado. Vos vas a un vendedor de equipos y el tipo te dice cuántas personas hay en su casa, para qué quiere usar, de cuánto es su patio, ¿sí? Qué superficie de techo tiene, y te da y te dice, tome, lleves este equipo con este tanque, que hasta viene para enterrarlo y que no se vea nada, que por arriba le pase el pastito y tenga una falsa tapa hasta con pasto para poderla ver, y va a ahorrar el tanto por ciento del servicio de agua, ¿sí? Así que un balance de todo. A veces yo voy a recuperar poca agua, ¿sí? Entonces no me conviene llevar todos los conductales del edificio a un tanque que va a estar desbordándose permanentemente. Podré decir, bueno, los caños de lluvia y los conductales del frente salen directo. Y solo voy a recuperar agua, porque es menos lo que necesito, para los que vienen por el contrafrente. Puedo recuperar aguas grises, decíamos, ¿sí? Aguas grises. Pero ¿qué debo hacer para poder hacer esto? Separarlas de las aguas negras. Normalmente, las aguas grises son las de los artefactos secundarios, ¿sí? La ducha, el lavatorio. Entonces, que normalmente yo el desagüe secundario lo llevo al desagüe primario entroncando con un cierre hidráulico para que no pasen los olores. Ahora, si yo quiero recuperar las aguas grises, voy a tener que separarlos y que los negros vayan por un lado y los grises vayan por el otro. Es decir, tengo que duplicar la red de canalizaciones de desagües interiores, ¿sí? Cosa que lo va a hacer más costoso. Puedo evaluar, ¿sí? ¿Cuáles son los efluentes que puedo recuperar y cuáles no? ¿Cuál es el porcentaje? De esto hablábamos un poco hoy, ¿no? Vos fijate, dice prácticamente, por decir números redondos, en una vivienda se usa 1/3 para baño y 1/3 para depósito de inodoro. Y 1/3 para el resto de las cosas. Entonces vos podés decir, mira, lo que saco de la bañera prácticamente me sirve para los depósitos de inodoro. Si yo pudiera hacer eso, estaría ahorrando un 30 o 35% del agua, ¿sí? Ya sin pensar en otra cosa. Pero por ahí tengo un lugar, no sé, con un jardín muy grande. Entonces, la puedo utilizar para el jardín. Y ahorro todo el agua que debería ser de riego para el jardín. Hay que pensar. Entonces, un jardín, ¿de qué superficie? ¿Cuánta agua por día necesita? ¿Sí? Tengo que baldear. ¿Cada cuánto? ¿Baldeo todos los días? ¿Cuánto gasto para baldear? Una lavadora. ¿Cuánta agua gasta una lavadora según tantos kilos y qué sé yo? ¿Sí? Hay que hacer un análisis de para qué se usa cada cosa. Ahora, si estoy en una oficina, yo digo, ¿hay lavadora? No hay lavadora. No hay lavaplato. No, cocinar y beber prácticamente nada. No hay ducha ni bañera, ¿sí? Solo lavatorios. ¿Y qué tengo? Watercloak. Entonces ahí digo, no sé si voy a tener una cantidad de efluentes secundarios de una oficina. Me parece que no, que estoy pagando un costo muy caro de duplicar la red para cosechar poca agua. Fíjense, si esto fuera el sistema normal, yo el lavatorio, el desagüe va a la pileta de piso y la pileta de piso la conecto a la cañería primaria. Ya está. Un solo CDB, ¿sí? Una sola cañería principal. Ahora, si lo quiero separar, tengo que duplicar. Al lado del CDB de aguas negras voy a tener el CDB de aguas grises, que lo voy a llevar para otro lado. Lo voy a llevar al lugar de tratamiento. No importa cómo es. Un pretratamiento, siempre hay un pretratamiento, y un tratamiento. Y en este caso, bueno, trato el agua y me la llevo a un depósito, un tanque, con el agua recuperada, lista para ser usada. Ahora, ya estoy duplicando los tanques y necesito bombas. Si son equipos de presurización, tendré diferentes equipos de presurización. Y también voy a duplicar la cañería de distribución.
Entonces, cuidado con esto, porque por ahí el volumen de agua que saco no es suficiente para esto. Y me conviene decir, bueno, lo voy a usar solo en el subsuelo y no duplico la red de agua fría. ¿Sí? Hay que mantener un equilibrio, hay que saber que esto es mucho más costoso que la recuperación de otras aguas. No sé, si tengo un aire acondicionado, un equipo de aire acondicionado, lo podría llevar a los baños y tirarlo, conectarlo a esta pileta de piso, ¿no? Listo, funciona lo más bien. Pero por ahí, si yo tengo en todos los pisos el aire acondicionado en el mismo lugar, por ahí sí me conviene hacer un caño de descarga y ventilación secundario, independizarlo de los desagües ordinarios comunes y llevármelo a reutilizar. Decíamos, en otros países, cuanto peor es la calidad del agua que hay que tratar, más complejo va a ser el tratamiento, ¿sí? Con aireación, con dosificación de productos químicos, microfiltrados, etcétera, etcétera. Acá se nos hace muy difícil porque no hay ni una legislación específica de la reutilización, ni valores del agua resultante. Para AISA, por ejemplo, esto es ilegal. ¿Sí? AISA no lo tiene dentro de su reglamento. ¿Sí? Así que somos terroristas sanitarios los que nos dedicamos a hacer estas cosas. Pero los arquitectos no solo somos arquitectos, también somos habitantes de este planeta y el agua es un recurso agotable. Más allá de nuestra acción profesional y nuestras capacidades, somos ciudadanos y tenemos las necesidades y deberes de concientizar, evitar la contaminación de las fuentes, reducir la demanda, y para eso recuperar las aguas es una herramienta importante. ¿Alguna pregunta, chicos? Nada más, ya está, se quedaron todos dormidos. En el aula los veo, ¿eh? No, estamos. ¿Alguna pregunta? No, quedó todo muy claro. Bueno. Entonces, si no hay ninguna pregunta, los despedimos. Pedimos que nos dejen de grabar y esperamos que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, chicos. Igualmente.